tardes para todos. Soy Laura Sofía Nacona, estudiante de la UNAD, Universidad Abierta y a Distancia. Estoy cursando segundo semestre de licenciatura en inglés como lengua extranjera. El reportaje de hoy hace parte del curso de Cultura Política. A continuación presentaré 5 entrevistas hechas a diferentes personas con el fin de conocer el concepto que tienen acerca de cultura política y cómo ésta se ve reflejada en su entorno. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura? Cultura. Cultura es todo lo que define a un pueblo, dicen. Pero entonces dentro de las cosas que definen a un pueblo, la cultura no se limita solamente digamos, las habilidades que le enseñan a uno en una determinada tarea. Por ejemplo, las personas que están en la costa, como son pescadores, la mayoría, hace parte de su cultura enseñarle a los muchachos a tejer. Pero entonces en nuestra cultura ese tipo de actividades no se realizan. Nosotros en cambio hacemos otro tipo de actividades como por ejemplo la elaboración de artesanías con barro, cosas que ellos no hacen. Entonces eso hace que nuestra cultura sea diferente a la cultura de la costa y diferente a la cultura de otras partes de aquí de Colombia. No solamente ese tipo de actividades son cultura, hace parte de la cultura también las emociones, porque nosotros el comportamiento que tenemos también se aprende. De pronto la manera como manifestamos nuestra rabia o nuestra alegría son cosas que uno aprende o hereda de nuestros papás, de nuestros padres. Entonces para mí la cultura es, como le digo, no solamente actividades, sino también emociones, maneras de comportamiento y todo, absolutamente todo. Muy bien, ahora, ¿qué entiende por el concepto de política? La política. Para mí la política es como un arte. Es como el arte de saber tomar decisiones. Como saber elegir entre lo que le puede hacer bien a un determinado grupo de personas o lo que le puede aportar más. Entonces es como saber tomar una decisión. Ya conociendo el concepto que usted tiene de cultura y de política, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política. Pues como vendría siendo la manera en como uno le da las herramientas a las generaciones o a los niños, digamos, para que ellos aprendan a tomar sus decisiones en cuanto a política se refiere, ¿no? Las decisiones que van a afectar a una mayoría. Pues que ellos aprendan a elegir qué es lo que conviene más a una nación o a un pueblo y qué cosas podrían como perjudicar la convivencia o la economía de allí mismo, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura en sus entornos? La cultura en mis entornos. La Pues cultura política. yo pienso que es un tema que digamos que se enseña poco, ¿no? Se tiene olvidado que los estudiantes no saben elegir, sino que como que van a votar nomás. Muchos de los adultos también hacen lo mismo o hacemos lo mismo a veces, porque de pronto carecemos de esa cultura, ¿no? No aprendemos primero a conocer las personas que nos van a representar y a estudiar a fondo qué es lo que están proponiendo. Entonces nos vamos por el primero que se nos viene a la mente o que nos pareció pues como el más correcto, ¿no? Pero entonces no tenemos como un fundamento para elegir a nuestros representantes y eso se ve reflejado en el poder, con el presidente que tenemos, por ejemplo, o los que hemos tenido siempre, que nunca le han aportado algo a Colombia, algo positivo. Bueno, muchas gracias por compartirme su punto de vista. Vale. La primera pregunta que queremos conocer es qué concepto tiene de cultura. Bueno, desde mi punto de vista, es todo lo que está innato al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que son las costumbres, son las ideas religiosas, son las tradiciones, son las comidas, todo hace parte de una cultura.
Si un ser humano o una persona, un hombre, una mujer se desarrolla en el contexto nuestro, que es en este momento Pitalito Huila, en Colombia, sur de América, tiene unas tradiciones, como por ejemplo el valor del San Pedro. Él, si se traslada a otra latitud de la tierra, va siempre a estar inherente a su cultura sin perder su identidad, como opita, como huilense y como colombiano, porque es parte de su cultura. Eso es. Vale, profe. La segunda pregunta es, ¿qué entiende por el concepto de política? La política como tal es un suceso, es un acontecimiento, política no es hablar de decir un discurso en una plaza pública. Eso no es realmente, eso es parte de la acción de la política, pero la política va más allá. La política es el trabajo con una sociedad. La política es el ayudar al desarrollo de una región, de una nación. Es entrar a concientizar los pensamientos de una persona en pro del desarrollo, repito esa palabra, es muy importante en la política, del desarrollo de esa zona. Ya las ejecuciones se hacen a través de unos discursos que ya se vuelven, dicen, discursos políticos, donde están implantándose los pensamientos políticos y filosóficos para llegar a condescender o a implementar un desarrollo en esa zona, que se vuelven acciones políticas para el beneficio de todo un colectivo. Eso para mí, ese es mi punto de vista frente a la política, que se puede confundir con las acciones de la politiquería, que ya es la degradación real de la esencia de la política. Vale, profe. Ahora, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? La cultura política pues es inherente al ser humano, porque nosotros somos sociales desde el momento de la gestación, desde el momento del nacimiento. Entonces, todos tenemos esa cultura política, ya que somos seres sociales, y al ser seres sociales estamos impregnados de una cultura y estamos impregnados de una política, y son dos acciones y son dos reflexiones y son dos caminos que deben ser consecutivos los dos. La política existe siempre, la cultura también existe. Vale, profe. Y finalmente, ¿cómo ve reflejada la cultura política en su entorno? La cultura política en mi entorno pues está presente todo el tiempo. Desde el momento de la acción, cuando entramos a una escuela, a una institución, ahí tenemos esa política. Cuando estamos dentro del proceso de una universidad, esa es la política. En el desarrollo con la comunidad, el contacto con la comunidad en mi barrio, lo miramos, las acciones comunales, los mítines, las reuniones en pro de favorecimiento de toda una comunidad, ahí vemos ese reflejo. Cuando yo trabajo con mis estudiantes en el aula de clase, cuando entramos a hacer discusiones y lecturas críticas frente a algo, también trabajamos ese reflejo, ahí lo miro. Vale, profe, muchísimas gracias por sus palabras. Listo. Profe, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué concepto tiene usted de cultura? Bueno, para mí la cultura, en primera medida, es una construcción humana de los diferentes saberes de una colectividad. Entonces, en esa cultura está inmersa la religión, las costumbres, las formas de comer, las formas de vivir. En la cultura está inmersa la cosmovisión social de una comunidad y de una sociedad. Entonces, como le decía al comienzo, es una construcción colectiva donde están muchos aspectos reunidos, y con base en otros de esos aspectos, asimismo la sociedad actúa, piensa y se comporta. Muchos han confundido la cultura con el arte, y resulta que el arte, la música, la danza, la pintura hacen parte de esa construcción cultural, porque como hay cosmovisiones del mundo, esas se plasman en todos esos escenarios del arte, incluida la literatura. Entonces, como eso, es una construcción social de una comunidad. Vale, profe. La segunda es, ¿qué concepto tiene usted de política? Bueno, en ese sentido, para mí la política es una acción humana,
¿cierto? Que está relacionada con formas de vida, con modos de ver el mundo y de ver la sociedad. Entonces, algunos dicen, yo soy neutral, yo no soy político, y resulta que la política es una acción inherente al ser humano, porque el ser humano tiene raciocinio, el ser humano al tener raciocinio, tiene juicios de valor sobre lo que hay en su entorno, y esos juicios de valor hacen que él tome posiciones determinadas sobre esas formas de vida, y esas posiciones que toman se convierten de alguna manera en elementos ideológicos. Por eso el mundo no es uniforme, por eso el mundo es polifónico, pluriforme, porque hay diversas formas de ver y de entender la acción política, de cómo gobernamos, incluso tiene que ver con eso, de cómo gobernamos y cómo direccionamos una sociedad. Vale, profe. Ahora, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura política? Siendo coherente con lo que dije al comienzo, de que la cultura es una construcción social, cuando hablamos de cultura política estamos hablando de lo que ha construido el ser humano alrededor de lo que entiende por política. Es decir, no nos vayamos lejos. ¿Qué entienden los colombianos como cultura política? Pues bien, aquí ha hecho carrera la corrupción, no solamente desde arriba, sino de abajo para arriba, de cómo elegimos a nuestros gobernantes, de si nos quedamos callados o no por los altos costos de los servicios públicos. No importa que se roben el petróleo, no importa que se acaben nuestros bosques, que se acaben los humedales, porque se convirtió en una cultura política el dejar hacer, el dejar pasar, el silencio frente a las injusticias. Aquí matan a las personas y en las noticias están viendo fútbol, fiestas, y se nos olvida lo que pasa con nuestra gente. Para no ir más lejos, vayámonos a la avalancha de Mocoa. Todo un boom mediático durante una semana, y la siguiente semana murió un cantante muy famoso y a la gente se le olvidó la tragedia de nuestro pueblo de Mocoa. Y así pasa con todo, y eso que ocurre en las conciencias de la gente, a eso se le denomina cultura política, de cómo entiende su región, cómo entiende su país, y en ese sentido cómo actúa en relación a ello. Colombia vive una cultura política de pasividad, pero también de una corrupción de abajo hacia arriba, donde aquí se elige gente con tejas de zinc, con bultos de cemento, con el amiguismo de quién le da el puesto político a quién. Entonces, eso es lo que yo creo que es cultura política, que es una construcción social, y que dependiendo de esa construcción social, las sociedades avanzan o las sociedades se hunden. Vale, profe, o sea que teniendo en cuenta lo anterior, ¿así es como usted ve reflejada la cultura política en nuestro país? Efectivamente, nosotros en nuestro país lo que tenemos es una degradación del concepto de lo que significa la política. La política es un arte, ¿cierto? Y aquí los gobernantes tradicionales, porque esa es la otra cosa que hay que decir, este país nunca ha tenido la posibilidad de construir una política desde otras esferas, porque no es sino mirar el árbol genealógico de quienes han sido presidentes, y ahí nos damos cuenta de que nunca hemos tenido la posibilidad de, como pueblo, de como sociedad, pensarnos otra manera de construcción de país, porque siempre está mediado por las necesidades de la gente y por la plata, de cómo se compra la conciencia o se media las necesidades de la gente. Yo creo que ya a puerta de este interrogante que se están haciendo ustedes, me parece muy importante que empecemos a cambiar nuestra cultura ciudadana alrededor de la política, ¿cierto? Eso es como lo fundamental. Vale, profe, muchísimas gracias por su colaboración. Bueno, profe, buenos días. La primera pregunta es, ¿qué concepto tiene usted de cultura? Sí, muy buenos días. Para mí la cultura es ese compendio de ideologías, de costumbres, de toda la tradición de una comunidad que viene transmitiéndose de generación en generación. La segunda pregunta es, ¿qué concepto tiene usted de política? Política es una ciencia de hecho que surge desde los griegos con el ánimo de buscar un gobierno que esté interesado en el bien común
para hallar así un vivir ciudadano armónico en el cual se beneficien todos. Vale, profe. Ahora, ¿qué concepto tiene usted entonces de cultura política? La cultura política debe apuntar hacia el bienestar común, respetando las formas de pensamiento, las costumbres, las vivencias propias de una región, de un estado, de un país, y lógicamente esas formas de gobierno que ejercen sus líderes políticos deben apuntar a conservar un convivir armónico y conjunto. Vale, profe. Finalmente, ¿cómo ve reflejada usted la cultura política en su entorno? Hay mucha mezquindad precisamente porque el bienestar común se ha perdido de visión en la política. No se tiene en cuenta la cultura, se ha politizado, es decir, se ha sectorizado, individualizado. Por ello hay egoísmo, hay corrupción y lógicamente pero mucho vacío en torno a lo que debe ser la ciencia de la política del bienestar común. Vale, profe. Muchísimas gracias por su aporte. Buenas tardes. La primera pregunta que queremos conocer es ¿qué concepto tiene usted de cultura? Bueno, la cultura son todas las creencias que tiene una región o un grupo de personas que hace que sean características de cierta parte, ¿no? Ahora, ¿qué concepto tiene usted de política? La política el sistema que se ha creado para manejar una comunidad, un pueblo. Ahora, ¿qué concepto tiene usted de cultura política? La cultura política son como todas las leyes, todo lo que se hace para que la gente, como para conformar, todo, organizar todo un pueblo, toda una comunidad. Y finalmente, ¿cómo ve reflejada la cultura política en su entorno? Pues si nos ponemos a ver realmente lo que se dice de lo que es política, está bastante distorsionado porque no estamos aplicando lo que es la política en sí, teniendo en cuenta que se han formado grupos políticos que no tienen como en cuenta el resto de la comunidad. Entonces yo creo que hace mucha falta como el trabajo en equipo, ¿no? Que vendría siendo lo ideal en cuanto a la política. Bueno, muchas gracias. Teniendo en cuenta los conceptos recopilados de las 5 entrevistas y el material bibliográfico que nos ofrecen el entorno de conocimiento, es preciso reconocer que la cultura debe ser entendida como un modelo de significados. Es la comprensión que se puede hacer de los textos y de lo que cada una de las entrevistas nos ofrece. Pues todo lo que está a nuestro alrededor tiene un significado, ya sea el país, ya sea la casa, ya sean las mascotas, ya sea cualquier cosa que nos rodea. Es entonces que los modelos de significados se van dando de acuerdo a los contextos históricos, a la etapa histórica en la cual estemos ubicados. Por esta razón es preciso reconocer, es preciso decir que la cultura es un concepto cambiante, flexible y no estático como en muchas ocasiones se tomó, puesto que en un principio se consideraba la cultura como modelos de comportamiento. Ahora no, ahora la cultura debe entenderse como esos modelos de significados. Pero pues a pesar de ser un modelo de significados debemos comprender que no todos los significados hacen parte de la cultura. Pues los significados compartidos y prácticamente duraderos son los que hacen parte de la cultura, pues son los que van a ayudar a la construcción de sociedad. Bueno, ahora el concepto de política.
el concepto de política se ha confundido en toda la historia, pues a pesar de que la política nace desde la antigüedad, en el momento en el que los seres humanos empiezan a hacer acuerdos, a establecer desacuerdos, a comprender en qué estoy yo de acuerdo con mi vecino o qué yo quiero que mi vecino comprenda que yo quiero. Eso nace desde la antigüedad, pero ha sido muy difícil la comprensión de la misma. Para mí, la política es un arte que debe ejercer toda persona para comprender qué necesidades tienen las otras personas, para ser equitativos, para ser rectos, para saber que debemos darle más a los que necesitan y no a los que ya tienen poder. Como otras personas lo nombraron, la política es un sistema de gobierno, de organización social. Pero esa organización social, como ya lo nombré anteriormente, debería ser equitativa. No es equitativa en nuestro país, pues nos hemos encargado de confundir la política con la politiquería o con el político de momento que nos ofrece un sinfín de oportunidades y no comprendemos realmente lo que significa política. Pues realmente quien ejerza la política debe ser una persona astuta, pero astuta para poder darle beneficios al pueblo. Ahora bien, la cultura política sí debe ser comprendida como aquellas actitudes, como valores o como los comportamientos de una sociedad. Pues como lo hemos leído en los archivos que nos ofrecen, pienso yo que la cultura política no está arraigada o no está sometida a ningún partido político o a ningún dirigente político. Simplemente la cultura política es eso que nos permite mediar entre las personas, entre las opiniones que tienen las personas y esas situaciones de política. Por ejemplo, son elementos que permiten que las personas puedan desarrollar un juicio de valor, puedan ser críticos frente a diferentes situaciones que se les presentan. No dejarse guiar por los politiqueros, sino poder tomar sus propias decisiones, ser autónomos a la hora de elegir un voto, ser autónomos a la hora de tomar decisiones, ser autónomos en todo el sentido de la palabra. Por eso, la cultura política en nuestro país o en nuestro entorno, en mi entorno, la veo reflejada como comprar votos, como la constante marcha de comunidades LGTBI, de profesores, del sector del agro, cafeteros, camioneros, todos haciendo protesta. ¿Por qué? Porque están buscando equidad, porque están buscando que sus derechos sean derechos, precisamente, que no sean violados, sino que se les dé a cada uno lo que le corresponde. Otro aspecto que se ve mucho son los falsos diálogos de paz. A mi parecer, es un proceso bastante complicado, pues ¿cómo es posible que lleguemos en un momento en el que los que hacían parte de estos grupos alzados en armas ahora tengan mejores oportunidades que las personas que se han matado toda la vida estudiando, que han querido sacar a su familia adelante, que quieren otras cosas para su vida, ahora lleguen estas personas a ocupar esos espacios? Entonces es difícil que la cultura política dentro de un contexto tan desigual pueda comprenderse de verdad cómo es la cultura política. Pues la verdad no se tiene como tal un concepto de cultura.